el cáncer de tiroides se conoce, se habla, se trabaja en prevención. Es un tema que lo vamos a dialogar con la doctora Inés Califano, jefa de endocrinología del Instituto de Oncología Ángel Rojo, y con quien ya estamos en una comunicación. Muy buenas tardes, doctora Califano. José Bouza le habla. Buenas tardes, José. Bien, el cáncer de tiroides. Primero le voy a pedir que nos explique lo que es la tiroides para ir adentrándonos poco a poco en el tema. Bueno, perfecto. La tiroides es una glándula endocrina, es decir, es un órgano que fabrica hormonas, que está ubicado en la parte inferior del cuello, en el medio, que tiene una forma parecida a la de una mariposa y que fabrica distintas hormonas, fundamentalmente T4 y T3, que lo que hacen en forma como explicada muy simple es regular los distintos procesos del cuerpo, es decir, cuánto calor se produce, con la frecuencia que late el corazón, y otras cosas similares. Tiene influencia en todos los procedimientos del cuerpo. Bien, ahora, cuando la tiroides no funciona correctamente, no siempre tenemos que considerar que es un cáncer. ¿Con qué tipo de patologías nos podemos encontrar antes de llegar a la presunción de un carcinoma? Bien, la idea es esta, ¿sí? La tiroides es un órgano del cuerpo y como todos los órganos del cuerpo pueden tener un número grande de enfermedades distintas. Pensemos, el pulmón puede tener una neumonía, puede tener asma, puede tener EPOC, puede tener cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no todo lo que le pase a la tiroides es una única enfermedad, ¿sí? Los problemas más comunes de la tiroides no son el cáncer de tiroides, sino que lo más común es que haya problemas en la función de tiroides, es decir, que fabrique hormona de más, que ese es el hipertiroidismo, que no es lo más común, y lo que sí es lo más común es que fabrique hormona de menos, que es el hipotiroidismo, ¿sí? Esas son las dos enfermedades más habituales en la tiroides. El cáncer de tiroides es menos común, no tiene relación con las otras dos cosas, o sea, normalmente un paciente con cáncer de tiroides suele tener sus análisis de tiroides normal, ¿sí? El cáncer de tiroides se manifiesta como un nódulo o un bulto en el cuello habitualmente, independientemente de cómo esté funcionando la tiroides. Ahora, si no se palpa ese nódulo, ¿hay algún tipo de síntoma que llame la atención, por lo menos para la persona, para concurrir al especialista? No. A ver, una consulta al especialista en ausencia de algún nódulo palpable en el cuello puede hacerse obviamente ante sospecha de que haya otro problema de tiroides o una carga familiar de problema de tiroides, y en ese caso, digamos, también amerita una consulta, pero no está recomendado hacer otros estudios de prevención, como por ejemplo se hacen mamografías para el tema de mama o se hacen colonoscopías para el tema de los cánceres de colon. En tiroides esto no está recomendado. Los síntomas que se presentan cuando está algún nódulo y ese nódulo es cancerígeno, ¿cuáles son? Bien, el primer punto a tener en cuenta es que la mayoría de las veces que hay un nódulo de tiroides, ¿sí? El nódulo de tiroides es benigno, es decir, representa un crecimiento en la tiroides que no es cáncer, ¿sí? Eso es lo que pasa la mayoría de las veces. Entonces, esto también es una situación importante. Si uno se ve o se palpa un nódulo en el cuello, a nivel de la tiroides, obviamente que hay que consultar, pero lo primero a pensar no es que es un cáncer de tiroides, ¿sí? Después, los estudios, el médico, el endocrinólogo va a revisar al paciente, va a tener en cuenta algunas características clínicas del nódulo y se van a pedir estudios, que lo primero que hay que pedir en estos casos es una ecografía, y de acuerdo a las características que tenga la ecografía en cuanto a tamaño y en cuanto a aspecto, ese nódulo se va a estudiar con una punción, que es ponerle una aguja finita, sacar material y que el patólogo lo analice, y con eso nos va a dar la sospecha de si esto es un nódulo benigno o si es una probabilidad de que sea un cáncer de tiroides. Tengo entendido que el cáncer de tiroides se da en mayor porcentaje en mujeres. Sí, eso es así. La mayoría de los problemas de tiroides en general son en mujeres. El cáncer no es la excepción, es más común en la población femenina. Los hombres obviamente también pueden tenerlo, pero es más común en mujeres. Y es más común en gente adulta, es raro que aparezcan chicos. ¿Y a qué se debe esta predominancia en la mujer con el cáncer de tiroides?
Bueno, hay varias teorías, pero en principio obviamente hay factores hormonales que están relacionados. Es importante también tener en cuenta que otro factor de riesgo para cáncer de tiroides es el antecedente de haber recibido radiación en la cara o en el cuello en la infancia. Así, esto es algo que no se hace ya en forma tan habitual como se hacía hace varias décadas, pero ese es el principal factor de riesgo conocido. Bien, ahora, cuando se detecta el cáncer de tiroides, ¿qué pasos se prosigue para tener su tratamiento? Bien, perfecto. Una vez que uno ya tiene los estudios, que es la ecografía y la punción, en principio existen varios tipos distintos de cáncer de tiroides. El más común por lejos se denomina cáncer diferenciado de tiroides y de estos la variedad papilar es la más común y la que tiene mejor pronóstico. A grandes rasgos, el primer tratamiento para los cánceres de tiroides es la cirugía, ¿sí? Que tiene que estar hecha por un cirujano especialista en cabeza y cuello. Y esto es algo importante también, porque a veces la gente con la angustia, la desesperación de decir, bueno, esto hay que resolverlo rápido, prioriza la velocidad de resolución antes que tener un especialista en cabeza y cuello, y esto es algo que no debería pasar. Los cánceres de tiroides los tiene que operar un cirujano especialista en cabeza y cuello. Bueno, ahora, con respecto a la perspectiva, lógicamente dependiendo lo avanzado que puede estar ese tumor, cuando se toma a tiempo, el restablecimiento, ¿cuál es el previsible? Bien, la verdad es que en la actualidad la mayoría de los cánceres de tiroides que se diagnostican en estadios tempranos y el pronóstico suele ser excelente con el tratamiento con la cirugía, ¿sí? Así que en principio, obviamente que estamos hablando de la generalidad y no de cada caso individual, pero el pronóstico es una patología que tiene un pronóstico muy bueno. Cuando se extirpa ese nódulo, ¿puede volver a presentarse? ¿Puede tener una derivación aparte de lo que es esa tumoración? Sí, a ver, existen distintos parámetros que uno tiene en cuenta cuando evalúa al paciente, que tienen que ver con el tamaño del tumor, el tipo del tumor, el grado de invasión que tiene, si los ganglios están comprometidos o no, si hay vasos afectados y algunos otros datos más que uno tiene en cuenta, y con eso se establece cuál es la probabilidad que tiene el paciente de que haya una recurrencia de la enfermedad, ¿sí? Como decíamos al principio, la mayoría de los pacientes son pacientes de bajo riesgo de recurrencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la probabilidad de que la enfermedad vuelva es baja, ¿sí? Pero bueno, hay algunos parámetros que a uno le dan información que dice que este paciente en particular tiene más chance de que aparezca una recurrencia de la enfermedad. La mayoría de las veces, cuando hay una recaída de la enfermedad, esta suele ser en la forma de ganglios en el cuello. Es raro que haya enfermedad en otras localizaciones. No es imposible, pero no es lo más común de ver. Hemos dialogado sobre lo que es el cáncer de tiroides. ¿Es importante la prevención? ¿Existe prevención en esta patología? La prevención es, si uno se ve o se toca algo en el cuello, hacer una consulta a un endocrinólogo. Eso es lo que está recomendado en la actualidad. Doctora Inés Califano, jefa de endocrinología del Instituto Oncología Ángel Rofo, le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes.